Hola, buenas tardes. Espero que todas ustedes estén teniendo un día muy bendecido, que estén pasándosela muy bien, muy contentas. Fíjense que esta tarde estoy muy contenta porque me tocó compartir con ustedes la lección de hoy y vamos a hablar de confrontar el favoritismo. Ustedes saben qué es eso. Me imagino que sí, quizá no conocen la palabra, pero es cuando tú prefieres a alguien y desprecias a otra persona. Entonces, a nosotros todas hemos experimentado eso. A veces que nos ha tocado ser la que prefiere y a veces que nos ha tocado ser la que desprecian y a veces nosotros hemos preferido y despreciado a alguien. Entonces, nos ha tocado estar de muchas partes y quizá nos hemos sentido favorecidas, pero también a veces nos hemos sentido bien tristes porque no nos han tratado como nosotros pensábamos que nos debían de tratar. Entonces, de eso trata la clase de ahora. Es la primera parte de ese tema. Vamos a orar para que el Señor nos dirija. Padre Celestial, estamos muy contentas y agradecidas de ser llamadas tus hijas. Señor, queremos pedirte que en esta tarde nos ayudes a aprender y a poner en práctica lo que aprendamos. Señor, úsame para que pueda yo transmitir a mis hermanas lo que tú quieres en este día y que pueda ser de bendición para todas. En el nombre de Jesús, amén. Fíjense, chicas. Entonces les platicaba que hemos estado de ambos lados, ¿no? Preferidos, despreciados, pero también nosotros hemos preferido y hemos despreciado a otras personas. ¿Tú practicas el tener un hijo favorito en tu casa? Fíjense que en Génesis hay dos historias de familias que practicaron la parcialidad, es decir, que preferían a uno y a otro y a los otros no. El primer caso lo encontramos en Génesis del 25 al 27, son capítulos, y encontramos ahí la historia de Isaac y de Rebeca. Ellos tuvieron mellizos y cada quien tenía su favorito. Y créanme que esa familia sufrió un montón por tener esa preferencia uno por el uno y la mamá por el otro. Después, descendientes de ellos también sufrieron eso en sus familias y fue en el capítulo 37 donde habla de que los hermanos de José lo vendieron. ¿Por qué? Lo odiaban porque su papá lo prefería a él y pues no quería igual a los otros. Entonces el corazón de ellos se llenó de amargura y terminaron vendiendo a su hermano y lo hicieron pasar por muerto, echándole mentiras a su papá. Entonces fíjense qué delicado es eso de hacer acepciones de personas. Y si esto afecta en las familias de sangre, la familia de Dios no está exenta de que en la iglesia también pase eso. Entonces, por eso Jesús enseñaba de cuán importante es ese atributo que tiene Dios, esa característica de ser imparcial. Fíjense que lo que Jesús oía y aprendió de su Padre, eso mismo Él enseñó a sus discípulos y a la gente que se acercaba para escucharlo a Él. Fíjense, en Mateo 5 del 43 al 45 habla de un caso de imparcialidad que tiene Dios para con los humanos. Dice que nuestro Padre que está en los cielos hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. O tú has visto en la colonia Flores Magón que de pronto dice Dios, ¿sabes que nada más voy a hacer llover sobre la casa de los hermanos que van a la iglesia de la comunidad de la fe? ¿Verdad que no pasa así? Llueve en todas las casas, en todas. Dios es bueno con los que le buscan y también con los que no le buscan. También Él es bueno. Entonces es una característica que nosotras deberíamos de imitar de Dios. También
En Lucas 6:35 hay una fracción que dice ahí, porque Él, se refiere a Dios, es benigno para con los ingratos y malos. O sea, Dios es bueno con ellos también. O sea, es bueno con la gente que le ama, con la gente que le sigue, con la gente que trata de vivir conforme a su voluntad, pero también es benigno. O sea, él no pretende hacerle daño a la gente jamás. Dios es bueno, tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de los seres humanos. Él es bueno. Entonces, Jesús practicó esa imparcialidad de Dios. No fue parcial. Él en Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijo todo el mundo, todo aquel que en él cree. Él no dijo, si son pobres, no. Si son ricos, no. Él no despreció a ningún estatus social, no despreció a ninguna raza, él no despreció a que si eras mujer o si eras hombre. No, él a todos nos amó. Entonces, puedes pensar también en la variedad de personas con las que el Señor Jesucristo se juntó. Él se juntó con gente pues que era buena. Por ejemplo, este fariseo Nicodemo. Él era una persona que trataba de portarse bien, que trataba de agradar a Dios. Él conocía la palabra, quizás no le entendía toda, pero no era una persona malvada. Y cuando se acercó ya con Jesús para hablar con él, Jesús no le dijo, hey, tú te crees muy buenito, vete, no quiero hablar contigo. No lo hizo. Nos vamos a otro extremo, por ejemplo, con Judas, que sabía que lo iba a traicionar, que lo iba a vender, que iba a estarle robando de ahí de la bolsa donde estaba el dinero, del tesoro que traían ahí para proveer para las necesidades del grupo de donde estaba Jesús y sus discípulos. De todas maneras lo aceptó, lo amó, lo trató igual que como trató a los demás. Podemos también ver, aunque sabía que Pedro le iba a negar en el momento de su arresto, que estaba muy asustado Pedro, de todas maneras le amó, de todas maneras le trató bien. Tenemos el caso de Zaqueo, que era un cobrador, un jefe de cobradores de impuestos, y a pesar de que él tenía mala fama, de que la gente de su pueblo no lo quería, él lo amó. Él amó a las prostitutas, él amó a la gente enferma, a la gente pobre, a la gente rica. Entonces, Jesús practicó la imparcialidad que aprendió de su Padre Celestial. Santiago, que fue hermano de Jesucristo, también aprendió de Jesucristo el tema de la imparcialidad. Y resulta que para el tiempo ese, la gente en la iglesia estaba practicando la parcialidad. Tenían preferencias, no trataban a todas las personas igual. Se distinguía mucho entre la gente rica y pobre de cómo la trataban. Entonces decía él que cuando entraban a la iglesia, al donde se congregaban ellos, al templo o a la sinagoga donde se hayan congregado, entraba gente llena de joyas, con ropas muy elegantes, y a esa gente le decían, siéntese aquí, pase por aquí. Y resulta que cuando llegaba uno con harapos, que también quería conocer del amor de Dios, le decían, siéntate allá, o aquí mira donde están mis pies. Entonces había una gran diferencia. Y eso ustedes ya lo leyeron y ya lo estudiaron. Está en Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 4. En el 1 dice que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo debe ser sin acepción de personas. No se vale que nosotras, siendo creyentes, no es congruente
que decimos amar a Dios, que tenemos la fe en el Señor Jesucristo y que hagamos diferencias entre las personas. No es bueno, no debemos practicarlo. Y ya él da los ejemplos esos de la gente que llega muy elegante y la gente que llega pobre. Entonces no debemos mirar con agrado a ninguno de los dos. Lo que quiero decirles es que ni al pobre lo debemos de decir, ay, para que no se sienta mal, y tampoco al rico. Debemos tratarles iguales, debemos amarles iguales, debemos ser amables con los dos, debemos sonreírles, saludarles bien, sentarlos en el mejor lugar que tengamos a los dos. No es que al pobre lo vamos a tener allá asándose de calor y al rico allá que le dé el airecito, porque pues él es rico, no vaya a ser que se nos vaya a desmayar aquí. No, debemos tratarlos igual, hermanos. Debemos ser imparciales, porque dice que cuando nosotros hacemos distinciones, que tratamos con diferente manera a las personas, estamos teniendo malos pensamientos. No estamos pensando, no estamos viendo, no estamos actuando como lo haría Dios. Entonces es importante que nosotras tratemos a toda la gente con respeto, con amor. En nuestros días, así como en aquel entonces se acercaban personas de esas dos clases sociales, también en nuestros días puede llegar gente. Quizá también puede ser el caso de que te sientas menos y que no quieras hablar con una persona que es de una clase social más alta que tú, pero tú no debes sentirte mal. Te voy a decir por qué. Porque ante Dios valemos lo mismo. Porque los dos valemos lo mismo. La sangre de Cristo. Cristo pagó lo mismo por ti. Si eres pobre, por ti si eres rico, pagó lo mismo. Todos, Él no nos ve que este pobre valía 10,000 centavos menos. No, Él te sigue viendo y te ve igual que el rico. Para Él no hace esas diferencias. Entonces nosotras debemos tratar bien. Si llega el pobre, tratarlo bien, con respeto, con amabilidad. Si llega un rico, no sentirnos menos o no tener preferencia por él. Hay que tratarlo igual, porque ambas personas necesitan de Jesús, ambas personas necesitan llegar a los pies de Cristo. Entonces tengamos cuidado, porque ellos son pecadores que necesitan colocarse a los pies de la cruz, así como también nosotras lo hicimos algún día. Entonces no seamos de estorbo para esas personas. Podemos ser una pieza muy importante que Dios use para que esa persona llegue a ser salva. Con tu actitud, una persona puede decir, yo quiero regresar a esta iglesia, yo quiero seguir oyendo de la palabra, y que la palabra le haga convencerse de que necesita a Dios. Entonces, hermanas, nosotras debemos enfatizar mucho eso en nuestras vidas, de no practicar la discriminación. Implantemos eso en nuestros hijos también, de que no desprecien ni al pobre ni al rico, que sean muy bien portados con toda clase de personas. Y si tú ves que alguien está haciendo esas diferencias, descalifica eso y háblale con amor para que pueda entender que todos somos iguales ante los ojos de Dios. El apóstol Pedro, él no quería hablar con gente que no fuera judía, porque para él eran gente inmunda. Entonces Dios tuvo que enseñarle en una visión de que Dios no hacía acepción de personas, y él pudo comprenderlo. Fue la única manera que él podía comprenderlo, y por eso Dios le habló. Pero ahora tú tienes toda la palabra de Dios revelada en la Biblia, entonces tú tienes mucho de dónde aprender. Es necesario que estudies mucho la palabra para que conozcas el carácter de nuestro Padre Celestial. Nosotras debemos dar señales de que Él
Señor Jesucristo realmente vive en nosotras. Entonces tú debes decir, ¿cómo trataría Jesús a esta persona que va llegando a la iglesia? ¿Cómo la trataría? Entonces, para que tú te sientas responsable de tratar de esa manera, porque Jesús ahora usa tu cuerpo, tus manos, tus pies, tu sonrisa, tus ojos, para que las personas puedan sentirse amadas. No rehúses el ser usada por Dios, no seas rebelde, trata bien a las personas, porque si una persona es bien recibida en la casa de Dios por todos los hermanos, va a ser más fácil que quiera regresar. En caso de que no, pues no nos quedarían ganas, ¿verdad? Ni a ti ni a mí de regresar a donde no nos trataron bien. Entonces no olvides que debes vivir rechazando el favoritismo. Debes ser imparcial, debes amar igual a todas las personas para que tú no seas una piedra de tropiezo en los caminos de Dios a la gente que quiere acercarse a Dios. Por nada del mundo corrompas el amor puro y sincero que Dios tiene para nosotras. Acuérdate que tú debes ser un reflejo del amor de Dios y es tu responsabilidad hacer que la luz de Cristo brille en ti. Debes saber que hay consecuencias para las personas que actúan con favoritismos. En el Antiguo Testamento, Dios llamó a esas personas como viles y bajos. ¿A ti te gustaría que Dios te llamara así? Vil quiere decir despreciable, indigno, una persona que traiciona la confianza. Entonces Dios tiene confianza en que tú vas a amar. Dios tiene confianza en que tú vas a tratar bien a las personas. Él ya depositó ese amor en ti. Entonces tú debes tratar bien a las personas. Dios confía en que tú lo vas a hacer bien. Entonces, ora para que tú puedas ser de bendición a las personas que llegan a la iglesia, a las personas que se acercan porque quieren conocer a Dios, o a lo mejor iban nada más porque sí, pues no llevan un propósito específico a ellos, pero Dios sí tiene un plan para ellos. Entonces tú ora para que puedas tratar bien a la gente que llega. Te invito para que junto con Dios realices un plan para que cualquier persona que se acerque a la iglesia pueda sentirse bienvenida. Y también quiero invitarte a que si alguna vez a ti te han hecho sentir mal en alguna congregación a la que asististe, te pido en el nombre del Señor Jesucristo que perdones eso. Te pido que lo dejes atrás y que ahora te extiendas hacia adelante y que tú dejes ser un instrumento usado por las manos de Dios para que tú seas de bendición a las personas que lleguen. Ojalá que quieras poner esto en práctica. Me da mucho gusto haber estado contigo y que Dios te bendiga grandemente.